Buena semana, Jodesh Tov. Buen mes. En el comienzo de este segundo día de Rosh Hodesh, del mes de Iyar, que nos trae entre sus primeras horas dos instantes significativos en la vida de un pueblo milenario y de un estado que no ha llegado todavía a su primer centuria. Yom HaZikaron, el día de la recordación, de Halelei Tzahal, de todos los soldados y soldadas del Ejército de Defensa de Israel, quienes cayeron en defensa de esta tierra, a todos los Nifgae terror, a todos aquellos que fueron eh, sorprendidos desgraciadamente de la mano del terror asesino árabe en particular, y de los atentados que hubo en el mundo en general y en mi país en particular, Argentina. Ese será el comienzo de este día miércoles, pasado mañana, cuando por motivos propios del Shabbat Kodesh, Yom HaAtzmaut, 73 aniversario de la independencia, del levantamiento, mejor dicho, del Estado de Israel, se habrá de cumplir este día jueves, adelantándose a la fecha original que es el Shabbat, en realidad el 5 de Iyar de 5708. Hoy estamos en 5781, felizmente, y el pueblo de Israel y el Estado de Israel celebran nada más y nada menos que 73 años. Por cierto que el mes de Iyar nos regala eso en su comienzo, y el final del mes de Iyar también trae consigo el 28 en su calendario, que es el Yom, el día de Jerusalén, donde vamos a otra vez a unirnos en el túnel del tiempo, no con los 3000 años de siempre, sino con los últimos 54 años de esta maravillosa ciudad que no deja de ser el corazón que late en el seno del pueblo judío. Entonces, de una u otra manera, el mes de Iyar comienza y finaliza con escenarios que tienen que ver con la modernidad, que tienen que ver precisamente y nada más y nada menos con el levantamiento del tercer Estado judío. En medio del mes de Iyar, día 18 de Iyar, allí nos encontraremos con Lag Baomer. Quiere decir el límite que tiene este tiempo de Sefirat HaOmer, donde el antes que estamos viviendo ahora, ustedes me ven en el espejo, por eso la mano se está moviendo, parece que adelante, pero es para atrás. El antes son los días de duelo que lleva este Omer, y el después del Lag Baomer es el tiempo donde ponemos de vuelta a dibujar una sonrisa en nuestros rostros como para poder vivenciar una realidad diferente. Esta es la semana que comienza, este es el mes que está llegando, está tocando con su brío y con su fuerza las casas y los corazones de Am Israel. Y por cierto, que el mes de Iyar, esperemos, traiga por sobre todas las cosas eso que nuestros sabios nos insinuaron con la palabra Iyar, que se escribe con una letra Aleph, la primera, luego con la letra Yud y otra letra Yud para terminar con la letra Reish. Iyar, así se escribe en hebreo, Aleph, Yud, Yud, Reish. 4 letras. Y entonces dijeron, el mes de Iyar es Ani, la Aleph de yo. Yud, Yud es la forma más resumida de escribir el nombre de Dios. Yo, Dios, y la Reish es la palabra Rof-Efa. Yo soy Hashem, tu Dios, que te cura. Y esperemos verdaderamente que este mes de Iyar traiga consigo Arujá Umarpé Lejol Tajaluel,
Arujá y Marpé. Arujá y Marpé son ambos conceptos casi idénticos, donde la Arujá, estamos hablando del concepto de la prolongación de los días de la vida, y también el Marpé, la curación definitiva de los enfermos, donde hoy todavía el corona sigue causando estragos, y cuando escucho las noticias de mi país de origen en particular, en Argentina y también en mi país de adopción como ha sido el Uruguay, las circunstancias nos llevan a estremecernos realmente por la incapacidad de los gobernantes en poder ocuparse y preocuparse por una población casi cautiva, porque no tiene más remedio en todo sentido, lo digo ya, ni siquiera figurativo, como para poder asirse de una esperanza. Y eso obviamente es lo que preocupa, eso es lo que duele. Y de una u otra manera, más allá de lo controversial que pueda resultar que aquí vamos por la cuarta elección y no se ha considerado gobierno, y todo lo que representan esas luchas que van y que vienen, sepan ustedes que más de 5 millones y casi media de personas han recibido su vacunación aquí en Israel, de casi un 70% de la población. Y eso ha demostrado, felizmente, más allá de algunos oportunistas, también entre los rabinos que recomendaban el no vacunarse, más allá de ellos, gracias a Dios, que la lógica indicó que existe una forma de poder enfrentar la enfermedad, más allá de pedirle a mi creador que me cure, el creador también manda sus señales a través de los hombres, a través de los profesionales de la salud, a través de aquellos que pueden crear el antídoto para el mal. ¿Acaso cuando mandaron Nehashim Serafim en el desierto, cuando Kadosh Baruj Hu mandó las serpientes ardientes en el desierto, qué fue? ¿Llegaron por orden de Dios y se fueron por orden de Dios? No hay ninguna duda que sí, pero Moshe tuvo que tomar algo en manos y construir un Nahash Anehoshe, una serpiente de cobre, y ponerla al mes sobre un estandarte. Por supuesto, Akadosh Baruj Hu es el que cura, pero el hombre tiene que tomar recursos en su mano. Y si no toma los recursos en su mano, entonces está generando, causando que su prójimo sufra realmente una pérdida inusual, que es la pérdida de la vida. Bueno, que tengamos Holostov y que tengamos un buen mes, y por sobre todas las cosas, a todos los que están lejos de Israel en este momento, lejos físicamente, me refiero, que tengan mucha virtud, que tengan mucha salud, que Kadosh Baruj Hu les regale obviamente un estado de salud singular para que puedan superar todo este periodo. Bueno, estábamos, como ustedes saben, en el capítulo 7 del Rambam, o sea que estamos llegando ya al final, no tanto al final en cuanto estamos llegando al final del texto, no al final de las explicaciones. Comenzamos a hablar de uno de los temas centrales de los Shmonah Prakim. Estos 8 capítulos, para las personas que se van sumando y les damos la bienvenida a este tiempo de Shemona Prakim, que se llama Shemona Prakim porque es la introducción. Obviamente, como dijimos, los 8 capítulos conforman una introducción al Tratado de Principios, quiere decir al Pirkei Avot, tan tradicional de la Torah Shebe'al Peh, de la Mishnah. Y su tema central es el Musar, es la moral, es la ética, el impacto de lo ético. Y nuestro capítulo 7 se ocupa, obviamente, en todo lo que es la aclaración acerca de la profecía y de las características del profeta. En principio, si usted se pregunta y dice, ¿pero qué tiene que ver un libro que habla sobre Pirkei Avot, que trata sobre la moral y la ética, la semblanza, la presencia del ser humano? ¿Qué relación tiene entre esto y la profecía? Sin embargo, la explicación
nos ha sido dada por el Rambam mismo. Quiere decir, el mismísimo Maimónides nos explica esta relación. De su explicación, de sus palabras, en varias citas, dice que el Rambam sostiene que la meta suprema de toda la guía moral es llevar al ser humano de Israel hacia la profecía. Como dice el Rambam, precisamente en su prólogo, en su introducción, que estudiamos hace muchísimo tiempo atrás, ya decía ya, Ine itbaer midibrehem, he aquí que ha sido aclarado de sus palabras, de los sabios, Shekium Maamarei Zota Masejet, que cuando podemos llegar a cumplir todas aquellas encomendanzas o recomendaciones que tiene este tratado, Avot Mevi Lidei Nebuah. Dice que todo esto trae hacia la profecía. Quiere decir que la profecía la podemos eventualmente tratar y podemos orientarnos y discutir sobre ella desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista teológico, podríamos preguntarnos, diría el Rambam, ¿cómo es posible que el soberano del universo, que obviamente está separado, distante, distinto, que es una existencia diferenciada de todo este universo, puede entrar en relación, en contacto con el ser humano? Desde el punto de vista alágico, primero es teológico. Desde el punto de vista alágico, el problema de la verificación de la profecía quiere decir, ¿cómo podemos saber que el profeta es verdaderamente un profeta verdadero? Porque este es el gran dilema que nos plantea el Tanaj entre profetas verdaderos y profetas falsos. Quiere decir, los había también falsos. Quiere decir que en última instancia, como recurso de amparo, el profeta podía a veces beneficiar a la gente con una idea que era completamente equivocada, pero la gente se aferraba a él. Y esto pasó fundamentalmente en la época del profeta Eliyahu, de Eliyahu Anabí, por cierto, en su lucha contra los profetas del Baal, que eran los profetas falsos en este caso, y por supuesto los grandes profetas, Irmiyahu entre ellos también. La perspectiva teológica, la perspectiva alágica, la perspectiva psicológica. ¿Cuáles son los procesos emocionales que se desarrollan, que ocurren en el hombre en el momento que esa persona entra en la profecía? Y desde el punto de vista moral, ¿cuáles son las cualidades morales que van a preparar el terreno, el campo de un ser humano para poder ser receptor de la profecía? Entonces, tenemos este cuadrado que hemos armado aquí virtual, donde tenemos el aspecto teológico. Se da esa realidad de que Dios hable con el hombre y que tenga contacto con él. Desde el punto de vista de la halajá, ¿cómo se puede comprobar la veracidad de la profecía? Desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles son los procesos mentales, emocionales, sentimentales que tiene la persona cuando entra en la profecía? Y luego el aspecto moral. ¿Cuáles son, obviamente, las cualidades morales que estarían preparando el terreno, insisto, para que la persona pueda recibir la nebuá? Cuando el Rambam, digamos, aquí en nuestro capítulo séptimo y en el Shmoná Prakim en general, el Rambam se ocupa de este punto final, desde el punto de vista moral. Quiere decir, en la preparación de aquel que es el Mekabel, de aquel que va a ser el receptor, y también en la Ahshará, quiere decir también en la puesta en marcha, la puesta a punto de la profecía a partir de esa personalidad moral. En los restantes temas, el Rambam lo juzga en su libro Moré Nebuchim. Ayer estuvimos viendo, ¿no es cierto?,
la guía de los descarriados. Y allí, en la segunda parte, en los capítulos, ayer lo vimos, justamente 32 en adelante, tenemos el Moreh Nebuchim, que habla, obviamente, sobre específicamente el tema de lo teológico, lo alágico y lo psicológico. Y también en un libro especialmente dedicado a la profecía, y en este caso, dice el Rambam, nos da a saber a nosotros en varios lugares, como en el Shmoná Prakim en el capítulo 7, y en el prólogo a este libro, los Shmoná Prakim, eh, eh, y en otros libros, obviamente, que escribió sobre Nebuá, pero que están relacionados fundamentalmente con el Moreh Nebuchim. Si seguimos esta línea de pensamiento hoy, sin entrar nuevamente en el texto que hemos estudiado, hay muchas fuentes en la Torá y fundamentalmente en la enseñanza, en las máximas de nuestros sabios, de Hazal, de bendita memoria, que nos enseñan a nosotros que la profecía, como estuvimos estudiando la semana que pasó, la profecía es un nivel natural que se puede dar en todo hombre de Israel. Así lo dijo Rabbi Yehuda Leví, el gran poeta del siglo de oro español, que nosotros somos, él dice en el Kuzari, en la parte primera, cuando habla con el rey, explicándole un poquitito la esencia constitutiva del pueblo judío, el Kuzari dice que nosotros somos un Am Shel Nevi'im, somos un pueblo de profetas. Por supuesto, esta no es la tendencia del Rambam, ni es el método con el cual Rambam explica el tema de la nebuá. Nuestros sabios de bendita memoria dicen, Arbe Nevi'im Amdula em de Israel. Muchos profetas fueron los que actuaron en el seno del pueblo judío. Y como les dije la semana pasada, o hace 2 semanas, no recuerdo, Kiflay Keyotze Mitzrayim. O sea que hubo, ¿cuántos? De los hombres que salieron, hombres solamente, que salieron de Egipto para enfrentar la guerra, la Torá enumera 600.000. Dice Kiflaim que en Israel. ¿Cuántos profetas hubo en Israel? 1.200.000. Dice, ¿tantos? ¿Y dónde están todos ellos? Dice, Ela, dice la Gemara de eh, Megilá, el Talmud Bavli en Megilá, Ela dice que Nebuá shenitzreja ledorot nichteba. La nebuá, la profecía que fue necesaria escribir para las generaciones, quiere decir que su mensaje tenía que ser relevante para las generaciones, fue escrita. Beshelo utzreja lo nichteba. Aquella profecía que no fue necesaria escribir, no se escribió. Y es así entonces que nosotros tenemos en el Tanaj 48 profetas hombres y 7 profetisas mujeres. O sea que hay 55 citas en total sobre 1.200.000, para que ustedes puedan ponderar lo que sí se escribió que era necesario para las generaciones y lo que no se escribió, siendo no que era innecesario, nada más que Kadosh Baruj Hu consideró que eso no se debería mencionar. La Gemara, obviamente, se citan palabras de alabanza sobre Israel. Dice Israel, dice la Gemara de Pesajim, estudiamos hace poquito, dice Im Ein Nevi'im Em Benei Nevi'im Hem. Si ellos no son profetas, son hijos de profetas. ¿Qué quiere decir? Que siempre en Israel o el pueblo de Israel tiene una aptitud profética e inclusive si en forma manifiesta no son profetas, tienen una particularidad hereditaria que son hijos de profetas. Bené Nevi'im. Así es sabido también que en la época de Shaul, el rey, primer rey de Israel, ¿se acuerdan que les comenté, no sé si fue la semana pasada, pido disculpas, no recuerdo,
donde comentábamos que Shaul, en la época de Shaul, había lejakot de Nevi'im, había grupos como conjuntos, así como hay conjuntos de música, había conjuntos de Nevi'im, Sheitalhu Ba'aretz, quiere decir, así lo cuenta el primer libro de Shemuel, capítulo 10. Y allí Shemuel le advierte a Shaul, el rey, todavía un joven pastor, y se habría de encontrar con un grupo de profetas que estaban profetizando, se estaban entrenando en la profecía y que él también iba a profetizar. El fenómeno de la profecía, en esta introducción que estamos acompañándolos y compartiendo también de algunas enseñanzas del Rav Rabinovich, del Rav Abiner, de varios de ellos, que estamos haciendo un resumen de ellos, este fenómeno de la profecía pertenecía también al orden normal de la vida, de la existencia. Es decir, hay algo que era natural, después dejó de ser natural, cuando ya la distancia y el contacto se fueron disminuyendo. Encontramos, o sea, nosotros tenemos que aprender de las palabras de Moshe Rabenu que dijo cuando Akadosh Baruj Hu se revela al pueblo de Israel en el Mishkan, Umi iten kol am Hashem leviim. Cuando Eldad y Meidad estaban, los jóvenes, estaban profetizando en el campamento. Y Moshe Rabenu es alertado por Yoshua, su fiel servidor, y dice, Adoní Moshe Kelaem, mi señor Moshe, enciérralos. Y Moshe Rabenu lo mira a Yoshua, preguntándole, Amkanea Tani, ¿acaso tú me estás teniendo envidia a mí? Umiten kolam Hashem leviim. ¿Qué más daría si todo el pueblo judío alcanzaría ese nivel de profecía? Quiere decir que la profecía no es peculiar o singular para determinadas personas que están conformados de una materia específica, sino que pertenece al carácter y al orden vital casi de la normalidad del pueblo judío. Ahora bien, ¿cómo se llega a la profecía? Eso estamos tratando de recurrir un poquitito a todo lo que vimos la semana pasada y poder entonces llevarlo y emplazarlo otra vez hacia nuestro poblado grupo. Gracias por estar con nosotros. Realmente es una alegría que dispongan tanto tiempo para acompañarnos a nosotros en este momento. Así que bueno, muchas gracias. Verdaderamente es una gran emoción. Decía entonces, el camino para alcanzar el nivel de la profecía, eventualmente, es un camino que está basado, por sobre todas las cosas, en una superación moral gradual de la persona. Y ahí es donde Rambam pone mucho énfasis en esto de la moralidad, de la ética, y también como eso es un precursor de todo lo que es el concepto profético. Dice, la profecía no se puede adquirir como un rayo que aparece, irrumpe en el cielo en forma repentina. No es algo así repentino. Dice, generalmente la gente entiende, como el Rambam lo cita en el Moré Nebuchim, ya esto también en la segunda parte, en el capítulo 32 que les decía, dice, el Rambam explica en ese capítulo y dice, la muchedumbre piensa que la profecía eh, habita o recae de forma eh, sorpresiva sobre el ser humano, sin ningún tipo de preparación, de optimización de sus recursos previos, ¿no es cierto? Dice, Beholman de Uyahol Leinabe. Y así dice Rambam en su Moré Nebuchim. Y entonces la gente piensa, equivocadamente, ¿no? Dice él, que cualquier persona puede hacer
puede ser profeta. Dice, eso es lo que piensa el vulgo. Así habla él en su eh, tratado, la guía de los descarriados. ¿Sí? También está en español la guía de los descarriados. Yo no sé si hoy se consigue, pero es la misma edición de la Mishnah de Gonzalo David Maeso, que es una traducción es fantástica, española, y la recomendamos, por cierto, ¿no? La Mishnah sí se consigue, está toda en español y con sus agregados, algunos comentarios, muy, 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 muy buena. Y la guía de los descarriados también. Entonces Rambam dice, el vulgo piensa que esto es una cuestión así de repente, repentina, y que de repente la persona pasa a tener la iluminación de la profecía sin ningún tipo de adaptación ni de preparación. Dice, frente a ellos, frente al vulgo, los filósofos dicen que existen etapas en el camino de la profecía. Una persona, dicen los filósofos, tiene ante todo que profundizar, investigar muy, muy bien dentro de su nivel mental, dentro de su mente, hasta que verdaderamente esa persona se eleva y ante esa disquisición filosófica que hace, él llega a ser filósofo. Y solamente después de alcanzar el ser filósofo, llegará en forma natural a ser profeta. Para los filósofos, primero se es filósofo y después profeta. Sin embargo, estos son obviamente etapas en el crecimiento de la genialidad, de la sabiduría. Solamente que falta, tanto en el vulgo como en los filósofos, algo principal. A los filósofos les falta algo muy simple, pero muy complejo. Le falta nada más y nada menos que Dios, el Bono Sherolam, el soberano del universo. Y esto es, por lo tanto, una profecía sin Dios. Entonces, obviamente, la idea de los filósofos no podría prosperar nunca. La tercera posición que trae el Rambam en su Morene Bujim, en su guía de los descarriados, o guía de los perplejos, como lo quieran ustedes llamar, es de la tradición del pueblo judío. Nosotros creemos, dice el Rambam, que Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, Menabé. Él es el que concede la capacidad profética al hombre. El ser humano crece en sabiduría, porque fue creado de imagen y semejanza, y es su capacidad racional. Crece en buenas virtudes y actitudes, crece en santidad, crece en pureza, y lentamente, muy lentamente, va logrando absorber, percibir, captar lo que Hashem, Akadosh Baruj Hu, le está hablando, le está diciendo. Y aquello que se dice en el profeta Jeremías, dice el Rambam, que es obviamente muy fuerte. ¿Qué pasa con Jeremías? El profeta Jeremías, contemporáneo de la destrucción del Bet HaMikdash, dice a Kadosh Baruj Hu en su primer capítulo, Beterem etzorja babeten yedatija, antes de que hubieras sido gestado en el útero de tu madre, yo ya te conocía, te sabía de ti. Claro, Kadosh Baruj Hu sabe todo. Quiere decir que el profeta estaba destinado a ser profeta intrauterinamente ya desde la experiencia intrauterina. Y por lo tanto, no, ese concepto de Yumiau intrauterino tampoco vendría a traer alguna dificultad sobre lo que estamos estudiando sobre el Rambam. El Rambam aclara en su Morane Bujim, en su Guía de los Perplejos, que el versículo habla sobre una condición, una aptitud potencial que él habrá de alcanzar en la profecía. Esa condición intrauterina habla del potencial,
habla del ser futuro. No necesariamente habla de algo que es invariable. No, tiene un potencial para profetizar. Quiere decir, la capacidad de poder llevar esto de lo latente, del Koach, de la potencia a la acción, depende solamente de qué, del ser humano, por medio de qué, de su preparación, de sus acciones correspondientes, de su forma de poder involucrarse con ese escenario. O sea que también si Irmiau no hubiera reaccionado, seguramente todo hubiera pasado. Si Moshe Rabbeinu no hubiera descubierto el Sneboer, la zarza ardiente, o que la zarza ardiente lo descubrió a él, como ustedes quieran, seguramente Moshe Rabbeinu hubiera terminado sus días como un excelente pastor, como lo fue durante 40 años con Yitro. También en cada uno de nosotros, sugiere el Rambam, existe esa aptitud potencial de la profecía. Y si vamos a desarrollar esa condición sapiencial, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, y si vamos a poder corregir también aquellos aspectos que debemos corregir de nuestra forma de ser, de nuestras conductas, midot, no solamente lo bueno, sino también lo malo, y podremos elevarnos en Kedushá, en la que es la santidad, justo la perashá, perdón, de Shemini, enseñábamos el Shabbat a la mañana, al Ben Ishai, termina hablando, Beit Kadishtem, Beitem Kedoshim, Kadosh Ani, y os consagraréis vosotros, y seréis consagrados, porque consagrado santo soy yo, dice Dios. Alcanzar la Kedushá no es un imposible, es muy posible. Basta que yo quiera acercarme a ese nivel. Y para eso no hace falta comprar un pasaje a Tibet, ni siquiera hay que irse a una montaña distante en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina o en Chile o en donde fuera. Porque la Kedushá tiene que ser intrasociedad. Allí, en tu casa, con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tu familia, con tu sociedad, con tu comunidad, todo ese derredor, eso se llama Kedusha. Si vamos a ir a buscar la profecía a la cima de la montaña, a la cima del Tímet, estamos hablando de otra cosa. Eso no es judaísmo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene ese potencial y tenemos obviamente que desarrollar nuestra capacidad intelectiva y también tenemos que corregir todo lo que queremos corregir y elevarnos en santidad. Entonces también nosotros tendremos la posibilidad de alcanzar el escuchar la palabra del Todopoderoso, cada cual de acuerdo a su fuerza, a su capacidad. Eventualmente, eso existe. Por eso cuando estuvimos en el Har Sinai, llegamos a un nivel de profecía, pero nadie es iluso de pensar que los niños pequeños, los lactantes, pudieron tener una percepción profética, pero sus mamás adultas eran otra realidad profética. Y los hombres tuvieron otra, y los niños adolescentes otra, y los ancianos muy, muy, muy diferentes. Y todo esto se dio allí en el arsenal. Por supuesto que dice, y cada uno puede llegar a esa profecía de acuerdo a su capacidad, siempre y cuando, claro, dice Rambam, no ocurra la postergación externa, quiere decir que algo del exterior que nos impida, como por ejemplo el galut, el exilio, esto que tenemos hoy, esto que sufrimos hoy. Y como por ejemplo todos aquellos que dijeron sobre ellos, nuestros sabios de mi memoria, que eran personas increíblemente aptas para que pueda reposar sobre ellos la Shejinah. Claro que sí. Así lo dice la Gemara de Moed Katan.
¿Y qué pasó? El Galut, el exilio, porque la tierra de Israel es un factor agregado a todo eso. Se entiende entonces que también en la Nebuá, en la profecía, existen niveles. Y de acuerdo al concepto de Hazal, de nuestros sabios de bendita memoria, Yeshayahu era mucho más grande en su profecía que Yehezkel. Así lo dicen, obviamente, nuestros sabios. En la profecía hay niveles, y por lo tanto, Hazal nos dijeron en la Gemara de Hagigá que Yeshayahu era mucho más grande que Yehezkel. Yehezkel es Naví de la diáspora. Naví es un profeta del Galut. Quiere decir, el nivel de la profecía de los profetas del primer templo era muchísimo más alto y más grande de aquellos de los profetas del segundo templo. Dice la Gemara, así como la profecía de Moshe Rabbenu, dice, era suprema, era la más alta sobre todos los profetas. Entonces, de una u otra manera, tenemos aquí varios niveles, varias capas, ¿no es cierto? Ustedes se preguntan quiénes eran los profetas del segundo templo. Son tres nada más. Y con ello terminan la profecía. Nuestro Tanaj, ¿no es cierto?, nos entrega a nosotros un compartimento, el segundo, llamado Nevi'im. ¿Sí? Ustedes lo ven. A ver, perdón, ahí. Lo ven. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Los Nevi'im, eventualmente, ¿qué es lo que contienen? Tenemos libros historiográficos, perdón, que, que trato de explicarles, ¿no es cierto? Voy a hacer algo diferente con vuestro permiso, para poder compartir esto y que todo el mundo lo pueda ver. No hace falta que tengan que ver eh, todo de memoria. Ya enseguida voy a encontrar un material y se los vamos a poner aquí. Aquí está. Y es de manera tal que, bueno, nadie, no es que está prohibido ignorar, no, todo está permitido ignorar, pero la verdad es que nuestro objetivo es difundir un poquitito las cosas de una manera que rompa un poquito la rutina. Nuestros alumnos aquí en el Ulpan y también de Judaica, del Bet Midrash, aprenden un escenario muy, muy importante, que es este, las principales fuentes del judaísmo. Entonces aquí estamos hablando de la Torah escrita, ¿sí? Entonces ustedes vean que nosotros llamamos la Biblia, que no la llamamos la Biblia como los griegos, sino que la llamamos T, N y K, que es una KH. Quiere decir, aquí está la palabra Tanaj. Tanaj. Le ponemos una vocal, Ta, Na, y esta la pronunciamos como Jaf, no como Kaf, ¿no? Y entonces, en este caso, los libros de la Biblia, tenemos Hamishahum Shei Torah, los 5 libros de la Torah, eventualmente, donde Bereshit, Shemot, Vaikra, que estamos aquí leyendo ahora en nuestra Sagrada Torah, Bemidbar y Devarim, y su correlación latina, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, bueno, aquí está la Sagrada Torah. Luego tenemos los Nevi'im. Y aquí tenemos Nevi'im, que son los profetas, los libros de los profetas. Y aquí tenemos un gran compartimento llamado, perdón, Rishonim. Tenemos los Nevi'im Rishonim. Y aquí los Rishonim son todos en su estructura libros historiográficos. Yehoshua, la entrada a la tierra, la conquista, Shofetim, la parte de los jueces, que es la etapa que le sigue a Yehoshua, un poquito anárquica, porque no había Melech en Israel. Luego la llegada del orden espiritual y político, con la llegada del profeta Shemuel, en sus libros 1 y 2, donde la coronación de Shaul primero y de David después,
nos va a llevar, obviamente, a una estructura nueva en el pueblo de Israel, que es el rey. Y luego el libro de Melahim, que también se divide en 1 y 2, que ya hablan sobre las secuencias de David, el hijo de David, Shelomo, y a partir de allí, más allá de la construcción del primer Bet HaMikdash y la emoción que representa eso, nos trae los reinados que se dividen: el reinado del norte, reinado de Israel, el reinado del sur, reinado de Yehudá, y todos los escenarios muy complejos. Esos son Nevi'im Rishonim, todos los libros historiográficos. Mientras que tenemos a Haronim, los Nevi'im Aharonim, los postreros, los últimos. Y aquí tenemos dos grandes grupos. Aquí tenemos a los Nevi'im Aharonim, que son los Nevi'im grandes, bloques, cantidad increíble de capítulos. Y aquí tenemos a dos, que son los profetas del final del primer tiempo, que vieron la destrucción del primer Betamigdash, y son Yeshaya e Irmía, Isaías y Jeremías. Y aquí también en este bloque de los profetas mayores, en este caso, son Yehezkel, perdón. Y luego, en este mismo compartimento de los Nevi'im, vamos a encontrar un compacto de Tre Azar. Tre en arameo es Shnaim, Azar 10, Shenem Azar, los 12. Vienen en un paquete de 12 profetas y se los llama los profetas menores, porque estos son los mayores. Pero son menores simplemente porque su extensión, páginas, versículos, letras, es muchísimo menor, infinitamente menor, a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y entonces aquí van a tener ustedes todos los profetas hasta el número 9, prácticamente, que van a ser contemporáneos de la época de los reyes. Y muchos contemporáneos de Isaías y Jeremías. Y ahí. Pero hay 3 profetas que forman parte del Bet HaMikdash Hashemi. Los últimos 3 profetas que figuran en este listado, de esta manera lo puedo mostrar, son Haggai, Zeharia y Malachi, que leímos no hace poco tiempo atrás en Shabbat Agadol, el Shabbat previo a Pesach. Entonces, de una u otra manera, Haggai, Zeharia y Malachi es, sí, el final de la profecía en Israel. Final de la profecía en Israel. Ninguna duda. Y entonces, ¿cuándo acontece todo esto? En la época de Shivat Zion, el retorno del pueblo judío del exilio babilónico a la tierra de Israel. Y esto pasa en el imperio persa. Cuando pasa siglo V y hasta principios del siglo V, digamos en el año finales del siglo VI, antes de la era común, y casi finales del siglo V. Quiere decir que por el 450, 460, 470, hasta el 420, antes de la era común, los encontraremos a Haggai, Zeharia y Malachi. Con Malachi, años 420, 410, no me acuerdo exactamente, es el último profeta de Israel. Después de eso no hay más profetas. Todo lo que vino es falso. Nosotros no creemos ni en Mahoma ni en Jesús como profetas. Simplemente han tergiversado todo el concepto de la profecía. La profecía terminó aquí. Y no lo decimos nosotros, lo dice Él. Él es el que establece quién es el último profeta. El libro de los Ketuvim, por supuesto, es un libro también de literatura de la sabiduría, las Megilot y libros historiográficos, que también tienen el profeta Daniel, como ven aquí, y libros formativos del pueblo de Israel como Ezra y Nehemías. Y el resumen de todo el Tanaj, prácticamente el libro de Ayamim, el libro de Crónicas. Bien, bueno, esto es entonces en parte lo que queríamos mostrarles, porque me parece importante que todo el mundo lo tenga como recurso, ¿no? Y eso me parece importante. Entonces, estaba diciendo que el nivel de la profecía de Isaías, Jeremías y Ezequiel, obviamente,
tenía un nivel. Y Isaías fue más importante, fue más grande la profecía que Ezequiel. Y los profetas del primer Betamigdash, la época era mucho más trascendente que la del segundo Betamigdash. O sea, como Haggai, Zeharia y Malachi. Bien, bueno, entonces aquí nosotros estudiamos eventualmente, cuando empezamos a hablar de las profecías, hablamos de las Mejitzot. Mejitzot hablamos de las separaciones. ¿Qué es lo que nos ofrece aquí el Rambam para hablar de las separaciones? ¿No es cierto? Y entonces aquí el Rambam nos hablaba eventualmente que el profeta, ¿no? Tiene diferentes motivos. Entonces dijimos que el profeta era la expresión de los labios, por supuesto. Y entonces en el Midrash, que son los estudios exegéticos, en la Gadá, los estudios expositivos, la parte de la leyenda popular en el Talmud, dice, ocurre mucho que entre los profetas hay quien capta a Hashem detrás de muchas separaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Muchas separaciones. Este es el concepto de Mejitzot. Mejitzot es como cuando yo veo algo, pero a través de separaciones. Yo me imagino lo que está pasando, pero no lo puedo ver, lo estoy escuchando. Y hay quien lo capta a través de muy pocas, según toda la cercanía de Hashem que tengan y el nivel de profecía que poseen. Y esto no es un tema menor, ¿no es cierto?, para que todo el mundo ahora lo tenga presente. Se dijo en la Gemara de Yevamot que Moshe Rabbenu, ¿se acuerdan?, captó a Hashem detrás de una sola separación que era clara, es decir, transparente. Todo lo que tenía delante de sí era transparente. Nosotros la llamamos que él observó en una aspaclaria meira. ¿Se acuerdan que la palabra aspaclaria viene de la palabra especuló? Quiere decir el espéculo es el espejo, un espejo meirá. Yo les decía que era como ver, ¿se acuerdan? El sol al mediodía. Es decir, usted se para al mediodía, el sol está en lo más alto del cielo, es el momento de la mayor expresión solar y usted mira hacia el cielo en ese momento. Es así, es como Moshe vio a su Dios. Yo no puedo ver un segundo, ni siquiera una fracción. Moshe Rabbeinu así pudo percibir a su Creador. Por eso nos dice la Torá y el Igdal que cantamos todos los viernes, Mavit et Temunato. ¿No es cierto? Que él pudo ver. Entonces, esa es la mirada de Moshe Rabbeinu, Aspaclaria Meirá. Bien. Mientras que los demás pudieron ver a Dios, de Aspaclaria Sheinena Meirá. ¿Qué significa esto? La misma persona parada en el sol del mediodía y tiende un lienzo, una sábana, delante de sus ojos y mira el sol. De esa manera yo puedo verlo, pero no lo estoy viéndolo con una mejizá. Así tenía varias mejitzot. Entonces se refiere a lo que ya aclaramos en el capítulo segundo, que las virtudes tanto racionales como éticas, vieron que el Rambam sí ponía de manifiesto el tema ético, no solamente el intelectivo, y los vicios, tanto los vicios de la razón, quiere decir las midot raot, por ejemplo, la necedad, la estupidez, la lerdez, como los vicios éticos, también los pone aquí, la voluptuosidad, el orgullo, la irascibilidad, el enojo, la petulancia, la codicia y todo lo parecido, son muchísimos. Entonces dice, estos vicios, dice Rambam, son las separaciones. Este es lo que tenemos que preservar, que interrumpen entre el ser humano y Hashem. Lo dicho por el profeta, claro lo expuesto, que dijimos, dice, salvo por sus iniquidades que separaban entre ustedes y entre su Dios, y sus pecados causaron ocultarse el rostro de Hashem de ustedes y no escuchar. Y acá hablábamos de un concepto que es un concepto muy doloroso y que se llama esterpanim, el ocultamiento del rostro divino. ¿Pero qué lo llevó a eso? Vuestras iniquidades, aquellas conductas negativas que menciona el pasú, ¿no es cierto? Que son precisamente las mejitzot, las separaciones que interrumpen entre nosotros y Hashem. Dice, has de saber que los profetas no profetizaron, sino después de haber adquirido todas las virtudes racionales y la mayoría de las virtudes éticas. Acá tienen el componente ético y por eso Rambam
lo defiende a rajatabla. Así como se ha declarado, la profecía no es inspirada, sino al que es sabio, valiente y rico. Entonces, el sabio, virtudes racionales. El rico son las virtudes éticas. La austeridad, el rico, al que Sameach Bejelko, dice el Pirkei Avot, ¿no es cierto? Del mismo modo, el término valiente es una de las virtudes éticas, no es ninguna cuestión de fuerza, que el hombre dirige su fuerza según el entendimiento. Y por lo tanto, ¿quién es el hombre valiente? Eiseu Gibor pregunta. Entonces, la Mishnah, ¿quién es valiente? A Kobesh Yitro, el que puede controlar su instinto o aquel que puede reducir su impulso negativo. ¿No es cierto? Entonces, bueno, vimos las diferentes modalidades, ¿no es cierto? Que no es una de las condiciones para ser profeta poseer todas las virtudes éticas e incluso no tener ningún tipo de vicio. Y aquí el Rambam nos da ejemplos concretos. Él trata de, de sacar del panteón de los astros o de los superhombres a los hombres bíblicos, no idealizarlos. Shlomo era un profeta. Vimos cómo Dios le habló en Gibón y allí en el sueño por la noche, que es la forma en que se manifiesta, en este caso la profecía, en un nivel inferior. ¿De qué te he de dar? Y entonces él le dijo un lev shomea, ¿se acuerdan? Un corazón que escuche. Entonces también encontramos vicios éticos en Shlomo. Vicios éticos cuando la voluptuosidad que se observa al multiplicar el número de mujeres. Esto es una realidad, no lo podemos negar, no podemos decir, no, 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 estamos viendo otra película. No, esto pasó. Y entonces, una conducta que conduce a la voluptuosidad. Eso lo que dice, ¿acaso no fue por esas mujeres que pecó Shlomo, rey de Israel? Entre los grandes pueblos no hubo un rey como él. Dios, que nos designó rey sobre Israel, aún lo hicieron pecar las mujeres gentiles. Aún a él. Lo mismo pasa con David, dijimos, obviamente, que también era profeta. Y también David tuvo sus cuitas, obviamente. Eliau, un hombre maravilloso, en la vi, era un profeta de Dios, un hombre celoso del Todopoderoso, pero se enojaba fácilmente. Y entonces eso no le ayudaba. Shemuel, otro de los grandes líderes del pueblo judío, que también tuvo una relación de temor con Shaul. Jacob, nuestro patriarca, para poder entender verdaderamente que las cosas, cuando tuvo miedo con el encuentro con Dios, todo esto lo llama el Rambam, son mejizot. Todo esto son las mejizot, que interrumpen entre Hashem y los profetas, eventualmente, y de bendita memoria. Por lo tanto, dice, explican los comentaristas ahora del Rambam, el elemento que impide de nosotros poder llevar de esa latencia a lo manifiesto, la capacidad profética que se encuentra dentro de nosotros, dice Rambam, son las separaciones. En la medida de que existen más y más separaciones entre nosotros y nuestro Creador, bendito sea, así la profecía es mucho más débil. La expresión Mejitzot, pusimos separaciones, habla que la profecía está dirigida hacia nosotros en cualquier circunstancia. Y nosotros, obviamente, somos los que tal vez impedimos que ella llegue a través de esas Mejitzot, de esas separaciones que nosotros le imponemos en su camino hacia nosotros. Estas Mejitzot son todos los vicios éticos, son todas las corrupciones éticas que tenemos que quitar definitivamente para poder adquirir la profecía. Y entonces vuestros pecados eran los que separaban, mabdilim, entre vosotros y vuestro Dios, decía el profeta Isaías, aquí en el capítulo 59 que leímos arriba. En la Gemara se explica cuál es la ley del profeta que ha logrado, dice Kabashet Nebuato. Kabashet Nebuato quiere decir Kabash que la redujo.
Quiere decir que no se animó a realizar esa tarea. Dice, la Gemara pregunta si ese profeta merece ser castigado con castigo corporal. Y la cosa esta nos recuerda un poquitito nuestra temática, a pesar de que no se asemeja, obviamente, en absoluto. La Gemara nos ofrece aquí una dificultad. ¿Cómo es posible hacerlo pasible de castigo físico, corporal, azotes? Porque el profeta, para poder recibir, o cualquier persona para recibir castigo corporal, necesita alguien que testimonie sobre él y alguien que lo haya advertido. Y la profecía no tiene testigos. La profecía es entre la persona y el Kadosh Baruj Hu, nada más. ¿Cómo es posible entonces alguien saber que eventualmente le fue entregada a ese profeta esa profecía y el que hizo la negó, la redujo? La respuesta es ¿quién? El Rambam dice, citando a la Gemara de Sanedrín, Javerav Anedrín, sus amigos los profetas. Cuando Ribono Shel Olam, cuando el santo bendito le habla con un profeta, todos los restantes profetas escuchan esa palabra de Dios. ¿A qué se asemeja todo esto? A una persona que habla con un walkie-talkie y dice, todo aquel que pone la frecuencia de ese walkie-talkie va a poder escuchar lo que se está diciendo. ¿Está bien? Y eso es una realidad, dicen los comentaristas ya de este tiempo, los modernos. Por lo tanto, dice, así encontramos que Rabbi Yohanan, hablamos aquí de la Gemara, Ta'anit, escuchamos que Rabbi Yohanan, ¿sí?, escuchó un, una suerte de diálogo entre los ángeles, mientras que su prójimo, su amigo Ilpa, no lo escuchó. Rabbi Yohanan sí, su amigo no. Y así explica el Sefat Emet, uno de los autores del Hasidut que más me fascina. ¿Cuál fue el mérito de Abraham Avinu que Akadosh Baruj Hu le dijo a él, Lech Lecha? ¿Cuál fue ese mérito? ¿Por qué Abraham? Zehutó está, dice el Sefat Emet, Sheu Shama, que Sheacherim lo Shameu. El Sefat Emet dice en Perashat Lech Lecha, del año 5632, 33, me acuerdo, hace por lo menos más de 150 años, casi, más, 160 años, dice, porque Abraham vino, él escuchó mientras que los demás no lo escucharon. Bueno, y hay más, mucho más para estudiar y para emocionarnos con la profecía verdaderamente. Solo me queda agradecerles que tengamos Jodesh Tov, una excelente semana, buenas noticias ante todo, y bueno, gracias por acompañarnos y ser tantos, y que quiera Kadosh Baruj Hu enviarnos su bendición de buena salud por sobre todas las cosas y de mucha, mucha, mucha felicidad en este mes, el mes de Iyar. Jodesh Tov para todos. Yom Ha'atzmaut Sameach. Que tengamos un tiempo de Yom Ha'atzmaut maravilloso y que tengamos la fuerza del recuerdo, pero también la fuerza del estudio y la concentración en aras de Medinat Israel. Bueno, Laila Tov, muchas gracias.